Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en un programa más de Poder y Vida con el maestro Alfonso Suárez. Maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Bienvenido buen aquí día. a los estudios de Gracias a Esfera TV. todos. Y hoy con un tema que es del interés de, pues yo creo, de la mayoría de los mexicanos, doctor, La inmensa porque mayoría. el día de hoy vamos a hablar de la cura contra el cáncer. ¿Y quién no conoce a una persona que haya padecido esta terrible enfermedad? O que tenga. O que tenga, o un familiar cercano. A mí me gustaría, doctor Suárez, para empezar Sí, claro. la charla del día de hoy, que nos dijeras, ¿qué es el cáncer? Bueno, mira, se le llama cáncer a esta enfermedad que hace que nuestras células, por un lado, dejen de tener la diferenciación que las caracteriza. Es decir, por ejemplo, las células del hígado pues tienen una función, tienen una forma, las células del riñón también tienen sus propias funciones, pero las células cancerosas dejan de perder sus funciones e incluso la forma que tienen. Y por otro lado, es que según el tipo de cáncer, estas células empiezan a reproducirse sin control. Entonces hay cánceres donde no se reproducen tan rápido y otras donde la reproducción es continua, sin un control. Entonces, bueno, eso va siendo lo que se considera como cáncer. El tema es que, por ejemplo, si tienes un órgano donde existe un tumor, este tumor empieza a crecer y empieza pues a generar problemas, empieza a dañar al órgano, genera dolor, genera inflamación, genera fiebre, etcétera. Entonces, ese va siendo el problema con el cáncer. Ahora, ya hay células cancerosas que mutan y que pueden pasar, más que mutar, que migran y migran a otros órganos. Y al rato, pues toda la persona está llena de tumores. Así es, y últimamente llama la atención, cada vez son más las voces que se suman y señalan que realmente las quimioterapias, las radioterapias y todos estos tratamientos tradicionales para curar el cáncer no son efectivos o no ayudan en nada. ¿Qué tan de cierto hay esto, doctor? Completamente cierto. Por experiencia propia, por lo que anuncian muchas personas, se comenta que las quimioterapias no sirven en el 97% de los casos, con todo el costo que llegan a tener, ¿no? Y luego, también, ¿cuántas personas hay que una vez que supuestamente se atienden a tiempo, se lleva a cabo quimioterapia, radioterapia y cirugías, después de 4 o 5 años les vuelve a nacer cáncer? Entonces, el tema es que no se está entendiendo que el cáncer no es una enfermedad física solamente, sino que tiene raíces muy profundas en otros planos. Cada vez que nosotros atendemos una enfermedad o algún problema, tenemos que trabajar en el plano físico, en el plano energético, en el plano mental y en el plano espiritual. O sea, a muchas personas esto les va a parecer completamente nuevo, pero cuando se trabaja de esa forma, con las estrategias mentales adecuadas, ya definimos en el primer programa que es estrategia mental, pues se logran resultados realmente únicos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan que tenemos aquí atrás? Pues nuestro iceberg. La parte física sería la parte que sobresale del agua, ¿no? Luego está la parte energética que, digamos, llegaría a este nivel. Mira, aquí te puedo cortar el cuello, ¿no? Más o menos. Y bueno, y luego está la parte mental, que si nos agachamos podemos ver que el iceberg es muy profundo, ¿no? Entonces, en nuestra mente subconsciente, pues encontramos muchas cosas ahí grabadas y eventualmente nos van provocando el cáncer, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este tema? Hay que darle a la gente una serie de alimentos que no vamos a platicar hoy, pero vamos a invitarlos a una terapia grupal gratuita, que les vamos a anunciar más adelante, para todas las personas que tengan cáncer y diabetes también. Entonces, pero para ir platicando un poquito cómo va surgiendo el tema de la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar la parte física con el tema de alimentos, tenemos que trabajar la parte energética, porque cuando ves una persona que tiene cáncer también vas viendo cómo su aura y toda su energía ha disminuido, y además hay un patrón muy significativo
en el tema energético, porque los chakras de abajo, pues, están sobreactivados, se llama, es decir, son más grandes que el promedio del aura. La boca del chakra también es más grande, los primeros tres, y en cambio los chakras de arriba energéticamente están muy disminuidos. Entonces, ahí podemos ver si una persona realmente tiene o está propensa a tener cáncer con el patrón energético. Luego, en la parte mental, que es donde va surgiendo el problema, hay que quitar la programación que está generando el tema del cáncer. Que ya lo habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, si una persona, el cáncer de mama se va generando cuando tenemos, por ejemplo, hemos sentido un dolor muy profundo a nivel de amor. Digamos como el equivalente, sobre todo en las mujeres, a perder al amor de tu vida, ¿no? Entonces eso permite que se vayan instalando este tipo de programaciones. No es el único ejemplo, pero digamos es algo muy similar. He atendido otros casos donde pues hay personas que sufrieron rechazo por parte de los padres, por parte de la madre, por parte del esposo, y eventualmente pues van generando un dolor de ese tipo que eventualmente se manifiesta en un cáncer de mama. O sea, todos estos dolores, estos rencores que uno va acumulando y que va teniendo una memoria fotográfica y vuelve a vivir el momento en que uno estalló de ira y todo eso claro, nos afecta, alimenta el cáncer y a veces hasta lo genera, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, hay cánceres que se generan cuando odias. Y no porque alguien te haya tratado mal, sino hay gente que tiene esos patrones de conducta cuando humillas, y eso va generando cánceres en diferentes órganos. Entonces, dependiendo del órgano que se genera, donde se genera el cáncer, pues nos da una idea de qué tipo de programación va teniendo la gente, ¿no? Y en esto que es tu especialidad, doctor, de poder y vida, ¿cómo nosotros podemos generar ese poder interno para nosotros mismos sanar nuestras células? Bueno, de hecho, eso es, primero necesitamos hacer una limpieza mental, ¿no? Que es lo que vamos a enseñar en esta terapia, que se va a hacer el próximo martes 14. Aquí en las instalaciones de Esfera TV precisamente estamos apoyando esta iniciativa que tiene el doctor Alfonso Suárez de compartir este conocimiento que tiene con mucho más y mucho más gente y pues sembrar ese granito de esa semillita que va a permitir a que muchas personas aprendan a entender su enfermedad del cáncer y la diabetes desde otra perspectiva y, como no, dar el paso siguiente para sanarse. Claro que sí. De hecho, en esta terapia que vamos a hacer va a durar unas 6 horas, 10 de la mañana, 4 de la tarde aproximadamente, 4:30, porque pues en lo que la gente se registra, hay que traer sus, ¿cómo se llama? Sus análisis. Sus estudios. Sus estudios para comprobar pues el antes y el después, ¿no? Para que vean, que quede el testimonio. Que quede el testimonio. Vamos a hacer primero una limpieza mental donde vamos a ir quitando esos recuerdos reprimidos, por un lado, y después vamos a enseñarle una serie de alimentos que se pueden utilizar. Y para esto vamos a poner una diapositiva, que es el modelo de Pitchinger. A ver, ¿hay producción? Sí, fíjate que algo que se sabe desde los años 30 es que descubrió Otto Warburg, que fue 2 veces ganador del premio Nobel. Toda célula que vive en un medio ambiente ácido se transforma en célula cancerosa, ¿no? No hay una mutación genética, como nos han hecho creer, que el cáncer se debe a mutaciones genéticas, nos han hecho creer que el cáncer se debe a que fumamos, a que hay moléculas dañinas en el medio ambiente, y eso es completamente falso. O que hay virus, por ejemplo, ahí presentes, y eso va generando ciertos tipos de cánceres, y la realidad es que no, empiezan en nuestra mente. Desde luego hay factores que pues van predisponiendo la enfermedad, pero no son los más importantes. Ayudan si es que la enfermedad se presenta, pero no la generan por sí mismos, ¿no? Porque ¿cuánta gente fuma
y no le ha dado cáncer de garganta, por ejemplo, cáncer de lengua. Sí, es lo que uno le llama la atención, ¿no? Dice, si esta persona fuma, toma alcohol y todo y se ve tan sana. Y se ve sana. Y una persona que ni siquiera fuma y hasta son naturistas o veganos, tienen cáncer. Tienen cáncer. Es que como decía Cristo, lo que te hace daño no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. Es decir, cuando se lo decía a los fariseos es por las malas intenciones que tenían. Lo que se produce en la mente, ese va siendo la raíz del problema, ¿no? Okay. Entonces, por un lado va siendo esto, ¿no? Que empieza en la mente, pero también existen ciertas características que permiten la aparición de células cancerosas, ¿no? Entonces vamos a ver la parte física. Teniendo en cuenta esto que descubrió Otto Warburg, resulta que bajo ciertas condiciones las células se pueden encontrar en un medio ambiente ácido dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahora sí podemos poner la diapositiva, el modelo de Pischinger. A mí me gustaría si la creces, Evelyn, por favor, y la dejamos un poquito ahí para que la aprecien los espectadores. Sí, para que se alcance a ver. Exacto. Perfecto. Ahí la centramos. Okay. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es que en medio tenemos un cuadrito. En este cuadrito hay una esfera en el centro que representa una célula, ¿ok? Y el cuadrito lo que representa es el espacio intercelular, intersticial, pues. Resulta que cuando una célula, cuando nuestro cuerpo, pues empiezan a fallar los órganos excretores como el pulmón, el hígado, el riñón y la piel. Se empiezan a acumular detritos dentro de nuestro cuerpo en el espacio intersticial, es decir, el espacio que rodea a las células. Entonces, pues ahí se empieza a acumular como si fuera excremento, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la sangre quiere llegar a la célula para darle oxígeno, nutrientes, pues no llega, se encuentra con que está toda esta basura y entonces no llega suficiente oxígeno, por un lado, y no llegan suficientes nutrientes, y pues la célula le va costando trabajo respirar y le va costando trabajo alimentarse. Okay. Esto va ocasionando que las células, cuando no tienen suficiente oxígeno, dejan de respirar, de tomar oxígeno del medio ambiente y liberar dióxido de carbono, y entonces, y con eso producen energía, ¿no? Con eso queman sus alimentos para producir energía. En este caso, empiezan a transformar la glucosa, en vez de CO2, le empiezan a transformar en ácidos, es decir, en vez de respirar, empiezan a fermentar y van generando un medio ambiente ácido. Okay. Esto va ocasionando muchos problemas dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Por un lado, esto llega a matar a las células. Si las células se quedan y no hacen nada al respecto, pues se mueren y esto va generando fibromas, que es decir, tejido muerto que está ahí. Se mueren las células y nada más van quedando el tejido de sostén, el tejido conectivo. Va generando también enfermedades como esclerosis, Alzheimer, Parkinson, por ejemplo. Enfermedades crónico-degenerativas que se van generando, pues, porque se van muriendo las células. Literalmente la esclerosis es porque los ácidos están quemando la mielina que tienen, que van recubriendo a las neuronas. Oye, doctor, y en todo esto, o sea, de estas enfermedades degenerativas, y como es tendencia mundial, parece que es la nueva pandemia internacional, que las personas padezcan y sufran diabetes y cáncer y todas estas. Sí. ¿Qué hacer nosotros como seres humanos? ¿Cómo prevenir, dar ese paso a la prevención y no tener que estar buscando ahora sí que medios alternativos para curarnos? Bueno, el tema que es a lo que iban, es que hay que tener una limpieza mental muy, muy importante, ¿no? El tema de la alimentación, bueno, hay que comer sano el 70% de los alimentos, nada más. No hace falta ser vegetariano para no tener cáncer ni para no tener diabetes. Okay. Simplemente llevar una dieta entre menos procesados estén los alimentos, mejor. Definitivamente, ¿no? Incluso puedes comer alimentos chatarra en un 30% y eso no debería de generarte problema. Okay. El tema va siendo cuando en nuestra mente vamos grabando
este tipo de programaciones. Ahora, volvamos al tema de la célula. Ok. Quedamos, si la célula no lucha, la célula muere y genera una serie de enfermedades. Pero también la célula puede protegerse. La célula, para no morir, por falta de alimento, por falta de oxígeno, quemada por los ácidos que ella misma ha generado, por todas esas toxinas que están ahí, pues puede hacer varias cosas. Por un lado, empieza a absorber agua para disolver esto, y entonces las personas se empiezan a hinchar, ¿no? Ok. Entonces mucha gente quiere bajar de peso, pero no es grasa lo que tiene, es Exacto. agua. Y en el momento que esa persona se alcaliniza, se empiezan a limpiar sus riñones o su hígado, la persona inmediatamente baja de peso. Y no era grasa, sino era agua lo que tenía ahí. Ajá. Ya no es necesario el agua porque ya disminuyó la cantidad de toxinas que había en el cuerpo. Y bueno, pues ese es un indicativo, ¿no? La otra cosa que pueden hacer nuestras células para defenderse es secuestrar calcio y magnesio, sales minerales de los huesos, para precipitarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se precipitan, pues de entrada se va generando la osteoporosis. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nuestro cuerpo está muy ácido, empezamos a perder sales minerales. Y esas sales minerales se precipitan y van generando cálculos biliares, riñones, en el hígado, se van depositando en los vasos linfáticos y van generando artritis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas... Es una cadena de padecimientos. Sí, porque esas sales, cuando se depositan, van cambiando la estructura de las proteínas y nuestro cuerpo las empieza a ver como organismos extraños. Y entonces despierta una respuesta inmune, autoinmune, en este caso contra estos tejidos alterados. Y eso pues genera, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo tienen una secuencia. A uno no le dan las enfermedades por casualidad o porque Dios quiso, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es porque a través de nosotros hemos hecho una serie de cosas pues, que nos van llevando a esos estados, ¿no? ¿Qué más? Otra forma como pueden defenderse las células es reproduciéndose y mutando, es decir, pero no hablamos de una mutación genética. Cuando un organismo está en condiciones adversas, de forma natural, evoluciona o tiende a formar un organismo menos complejo y más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras células, una forma de evitar la muerte, pues es teniendo hijos, ¿no? Para que se mantenga la especie. Y entonces buscan reproducirse. Y además van perdiendo la diferenciación, que es lo que habíamos platicado, que es una de las características de las células cancerosas, ¿no? Que se reproducen y además que pierden su función en buena parte, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que nace el cáncer, ¿no? Cuando estas células, por un lado, están en un medio ambiente ácido y cuando alrededor, pues no les está llegando suficiente nutrición. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que tenemos nuestros órganos, como hígado, riñones, tapados, por decirlo de alguna forma, se va generando cáncer, no necesariamente porque hay otras condiciones u otro tipo de casos en donde se van generando estas condiciones alrededor de las células. Por ejemplo, como hemos platicado en los programas anteriores, cada vez que estamos estresados, liberamos adrenalina y la adrenalina es vasoconstrictora. Ya que es donde viene el tema mental, ¿no? Porque cuando tenemos pensamientos negativos, cuando odiamos a alguien, por ejemplo, o cuando nos entristecemos, ¿qué pasa? Que se activa el sistema nervioso vegetativo simpático, se libera adrenalina y se libera en ciertos órganos. Y entonces, al ser vasoconstrictora, eso hace que se cumplan las condiciones anteriores, es decir, que esas células dejan de recibir suficiente oxígeno y sangre, oxígeno y nutrientes, y entonces empiezan a fermentar y empiezan a generar este medio ambiente ácido, aunque estén trabajando adecuadamente nuestros órganos depurativos. Pero si además nuestros órganos depurativos no están trabajando adecuadamente, pues vamos haciendo que el proceso canceroso sea más fácil de que se produzca, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo entra la mente y cómo entra nuestra interpretación de la realidad para generar
los temas de cáncer. Pues, es muy cierto eso que, perdón que te interrumpa, Sí. eso que dices, nuestra interpretación de la realidad ante un evento que sucede en mi vida, la ruptura con mi pareja o una discusión con un ser querido, pues Ajá. se puede ver desde este punto de vista negativo o desde un punto de vista positivo, ¿no? Claro que sí, y de hecho eso es importante porque según las programaciones que tenemos, son las reacciones que vamos teniendo en la realidad y obviamente los resultados que tenemos en la vida, hablando para cualquier aspecto. Ahora que estamos viendo el aspecto de salud, em, eh, podemos considerar que, no sé, te deja tu pareja, ¿no? Ajá. Y en vez de verlo como una oportunidad de buscarte otra pareja, Otra, algo mejor, algo encontrarnos mejor, algo mejor, empiezas a como si sufrir. fuera la última coca del desierto. Exactamente. Y entonces, fíjate que eso también, esas programación, que son como virus informáticos negativos, hacen que la persona se centre en el sufrimiento y pues se lleva a cabo toda esta activación del sistema simpático. Y si hablamos en particular de enfermedades y de cáncer, pues va generando el cáncer, en este caso hablando de cáncer de mama, o en algún órgano de esta zona que correspondería a ese chakra. Pues sí, pues qué interesante. A mí, doctor, me gustaría que profundizaras un poco más y para hacerle una invitación a todos los espectadores a cómo puedo yo, limpiar todas esas, información, negativa que traigo, cómo puedo yo, incrementar mi poder mental para mejorar mi vida. Ok, el próximo martes 14 a las 10 de la mañana vamos a dar una terapia grupal gratuita donde vamos a explicar los ejercicios mentales. Es importante esto porque además de que, viendo otra vez el esquema anterior, donde las células están en un medio ambiente hostil, por decirlo de alguna forma, y tratan de reproducirse, también están una serie de programas mentales negativos que además hacen que la célula, que le están diciendo es que te vas a morir y reproduce, le están dando esa orden para que esta célula se reproduzca y el cáncer sea más agresivo. Entonces, vamos a enseñar esas técnicas de limpieza mental, de relajación, vamos a aprender a visualizar también, pues para enfocar nuestra mente solamente a estar sanos y exitosos. Obviamente nos sirven para trabajar no solamente cáncer y diabetes, sino muchas otras cosas, ¿no? Vamos a darle prioridad a la gente que tenga estos temas, porque pues si hablamos de números, ahorita en el siguiente programa vamos a hablar de números, de cuánta gente va Ok. teniendo cáncer, cuánta gente tiene diabetes, lo que le cuesta a la sociedad, al país y a los individuos, a las familias, estas enfermedades. Vamos a traer un invitado para que nos ayude a platicar Perfecto. sobre esto, ¿no? Perfecto, doctor. Pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y a que se apunte. Va a haber cupo limitado, me Sí, imagino. nos caben 40 40 personas. personas, vamos a recibir 40 personas. Esperamos que reserve a través de los medios que les vamos a dar a conocer aquí en nuestras redes sociales y pues que aproveche esta oportunidad que tiene Claro de que sí. recibir esta capacitación de parte del doctor Alfonso Suárez aquí en el programa Poder y Vida, que pues Esfera Noticias tiene mucho interés en compartir con ustedes. ¿Algo más que Sí, quieras sí, agregar, claro, doctor? se necesita material, entonces les vamos a pedir una cooperación de 150 pesos Ok. por el material que se va a Que se va a necesitar. emplear, que aquí mismo se les va a dar Exactamente. ese material que ustedes van a necesitar para iniciar una nueva etapa en su vida, una nueva etapa con poder y un poder que ustedes mismos van a generar. Pues imagínense el poder de aprender a curar el cáncer, ¿no? Y curarlo en uno mismo, En o uno sea, mismo. Va a haber personas que no puedan traer a un paciente, hay pacientes en cama que no van a poder venir, bueno, que nos traigan los análisis y que venga un familiar a aprender las técnicas, pues para empezar a curar, si tal vez no como terapeuta profesional, pero sí empezar a tratar a tus seres queridos, ¿no? pues sí, pues qué gusto, doctor. Claro que sí. Aquí concluimos este programa de Poder y Vida haciendo esta reiterativa invitación para que no se pierda esta oportunidad de capacitarse, de participar en este Claro que sí. taller para aprender a curar el cáncer y la diabetes desde su mente.
Claro que sí. Y nos falta platicar muchísimas cosas de diabetes. Pues nos va, tenemos que hacer en otro Eso va programa, a ser ¿no? otro programa. No se lo pierda aquí a través de la plataforma de Esfera TV. Hasta la próxima. Gracias.